FM 89.1, Radio Universidad. Analista político, encuestador, ¿no? Y ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Y bueno, lo convocamos porque la verdad que tenemos muchas ganas de comprender, ¿no?, qué es lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Podemos decir que llegamos a un punto de inflexión en donde hay que volver a pactar ciertas cuestiones? Mire, el hecho es suficientemente grave como para que tenga, y se nota ya en las declaraciones, para que tenga alguna influencia en las fuerzas políticas. Sería ingenuo de mi parte, no totalmente auténtico, si dijera que a partir de hoy se produce un punto de inflexión positivo para la Argentina. Esto no lo sé, no lo podría asegurar. Pero Argentina ya ha dado, por eso uno no está seguro, porque la Argentina ya ha dado pruebas de que no logra aprender la lección, sino más bien que la repite. Entonces, en el mejor sentido, uno puede decir que este dicho es suficientemente grave desde el punto de vista institucional, como para que las fuerzas políticas de una buena vez se pongan de acuerdo, algún tipo de acuerdo, pero no soy demasiado optimista al respecto. Bien, vemos, ¿no?, en más que nada en Latinoamérica, también, ¿no?, en otras partes del mundo, sociedades muy fragmentadas. Pero sí, y a ver, esta fragmentación, ¿qué es lo que hace que no pueda encontrar algunos puntos básicos que bueno, en donde se acuerden todos los sectores y digan, bueno, hasta acá sí, y ya hay otras cosas que no? Hay ciertos límites que venimos pasando hace tiempo y que hemos naturalizado, ¿no? Así es, sí, efectivamente, sobre todo le diría que una cosa que se está naturalizando en la Argentina, y esto uno lo ha señalado ya varias veces, porque se observa directamente, es la creciente y agresión que hay entre las fuerzas políticas, las dificultades de abrir puertas, las puertas permanecen cerradas, y en política cuando las puertas se encierran es peligroso, es muy peligroso, porque la violencia es una de las puertas a posible abrir. Entonces, es una situación peligrosa, es una situación compleja, y lo que uno, por eso dije antes, no soy demasiado optimista, tampoco soy pesimista en el sentido que, bueno, si mañana ocurriera un cambio, todos diríamos, bueno, este cambio se produjo por este hecho, lo cual les lo estaríamos explicando. No sería un hecho inexplicable, es explicable a partir de la gravedad institucional, como dije antes. Pero tampoco hay, mentiría si dijera, bueno, hay señales suficientes como para decir, bueno, a partir de los próximos días va a haber una convocatoria y se van a reunir las fuerzas políticas y van a llegar a bajar un poco la agresión y los decibeles. Sí. Quería decir además algo que usted dijo recién, no lo quería dejar pasar, porque me parece importante lo que usted dijo cuando habló de la fragmentación. Las sociedades en el mundo cada vez están más fragmentadas porque la sociedad se ha hecho más compleja y las aspiraciones se han hecho más múltiples de parte de distintos sectores. Ya no es solamente el alimento, que es una cosa muy importante, no es solamente la bebida y el alimento o contar con la suficiente cantidad de proteínas diarias, sino que además de eso hay muchas otras aspiraciones que han surgido en los últimos años en el mundo que llevan a la confrontación, a la tensión y a los problemas, ¿no? Sí, y a ver, dos cuestiones, Rubier. ¿Qué pasa con también la autoridad,
Yo decía, bueno, hay un feriado nacional, pero hay 2 provincias que esto no lo acatan, y esto como ejemplo, pero también hay otros. ¿Y qué pasa también con los gobiernos de coaliciones, donde hay, ¿no?, a las más moderadas dentro de las coaliciones, otras más duras, y donde como que es muy difícil a veces parar a las alas más radicalizadas con los discursos, ¿no?, más duros? Sí, sin duda, sí, es así. Es así. Hay un conflicto con la realidad. Hay un conflicto, por eso le dije antes los aspectos aspiracionales. Las sociedades tienen aspiraciones nuevas, diferentes a las que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, muy diferentes. Y las sociedades a veces no están suficientemente preparadas, sino más bien están como una suerte de un siglo atrás. Están como corriendo de atrás de las novedades, de los cambios y demás. Y a veces no llegan. Y y entonces se produce esa situación de tensión, de cambio de opiniones, de cambio de actitudes, que hace que todo sea mucho más complejo y más difícil. Ricardo, uno no puede pensar, ¿no?, solamente qué hubiese pasado si, pero uno tiene que tomar ejemplo de las cosas, ¿no? Si bien creo que no solamente la Argentina, sino las sociedades en general toman ejemplo por un tiempo, pero después se olvidan. Por ejemplo, nos pasó Macri, ¿no?, en el medio, porque nos olvidamos de lo que era la derecha en la Argentina. Yo creo que ¿cuál sería la fórmula, si es que la hay? Me inclino en pensar en usted, que es un analista muy respetado, un tipo que siempre tiene una palabra justa. ¿Cuál sería el momento para saber que las aguas se dividieron de una vez y subirnos a esta cresta de la ola y no dejar pasar la oportunidad? Mire, la historia de la humanidad indica que los grandes momentos de aprendizaje a veces son los momentos más duros, más dramáticos y más dolorosos de una sociedad. La guerra, por ejemplo. Uh-huh. La guerra constituye un elemento de aprendizaje, aunque esto parezca mentira, pero es así. Constituye inclusive un elemento de envión progresivo, innovativo en materia tecnológica, en materia de conocimiento. Uno dice, pero bueno, uno está hablando bien de la guerra. No, es un hecho fatal que ocurre y que ya no se discute, o digamos, los historiadores, que cada vez que hay una guerra, una conflagración mundial parcial o más o menos parcial, hace que digamos se produzca este cambio, esta modificación. La sociedad, recordemos, la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial hizo un viraje extraordinario, notable, de costumbres, de hábitos, de actitudes, y bueno, esto es lo que generalmente ocurre. O sea, en la humanidad, frente a hechos extraordinarios, también el COVID puede ser un hecho extraordinario, ante hechos extraordinarios, más bien, las sociedades tienden a modificarse. Pero como dije antes, la cuestión es ver cómo se adapta lo aspiracional, aquello que se aspira, que se quiere, ¿no? Que puede ser desde la sociedad de consumo hasta puede ser una sociedad como la que estamos yendo, que es una sociedad del conocimiento. Bueno, ¿cómo se hace frente a eso para poder que las sociedades estén más o menos en línea con ese cambio, ¿no? Ricardo Rubier, un placer haberlo tenido aquí en el programa. Le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, que le vaya muy bien. Hablábamos con Ricardo Rubier, analista político y encuestador, sí, bueno, haciendo un análisis, no fue muy optimista, ¿no?, para lo que puede venir. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.